Crisis en el aire, quinta temporada, episodio 192. Nuestro balance de un año arduo en la Argentina. Este es nuestro episodio 192, el último de esta temporada 2024. La propuesta es entonces un balance en 3 tiempos de este año que fue muy cuesta arriba, pero que también tuvo sus destellos interesantes. En el primer bloque hacemos zoom a qué economía nos deja el primer año de gobierno ultralibertario y cómo se prepara para enfrentar un 2025 electoral. En la segunda parte nos metemos con la violencia estatal y paraestatal y la gran pregunta, ¿qué hacemos para enfrentarla? Por último, bajamos un cambio y nos sumergimos en el tiempo de la resistencia para pensar qué está surgiendo. Todos los sábados, el colectivo editorial de Crisis analiza los sucesos más importantes de la realidad nacional. Hoy conducen Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos. Bienvenides. El gobierno de Javier Milei terminó su primer año de gestión sin mayores sobresaltos y en sus propios términos con victorias en el plano económico y político. El dólar está planchado, la inflación sigue a la baja y las encuestas siguen dándole altos índices de aprobación ante una oposición desmembrada que no puede plantear imágenes de futuro. Además de esto, la militancia juvenil, que fue clave en la victoria de diciembre del 2023, está ordenada y encolumnada detrás de la hermana presidencial, el jefe, que ya creó su partido político propio. Así que en este primer bloque de Crisis en el aire, último primer bloque de este año, vamos a hacer un sucinto repaso por algunos hitos del primer año de Milei, la motosierra, la relación te amo, te odio con la casta y la organización de la furia juvenil. Vamos a lo económico primero. En ese aspecto llegamos a fin de año con la brecha cambiaria rondando el 4% y la inflación mensual de noviembre en un 2,4%. Hay que recordar que en noviembre del año pasado, de 2023, es decir, antes de la asunción de Milei, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos superaba con creces el 100% y los precios subían a un ritmo del 12,8%. Además del superávit fiscal y la recesión, los precios se controlaron con un método que difícilmente provenga de la escuela austríaca, esto es, con un ancla cambiaria, y es que después de devaluar más del 50% días después de asumir, el gobierno impuso un régimen de crawling peg, es decir, es una devaluación continua y paulatina de 2% mensual, y por ahora, y a pesar de las dudas de muchos, logró defender ese valor del peso, aunque las reservas internacionales netas siguen en terreno negativo. Pero a pesar de la estabilidad, los severos recortes de gasto y esa devaluación inicial golpearon duramente a muchos sectores. Según datos del INDEC, en el primer semestre de este año casi el 53% de los argentinos vivían en la pobreza y alrededor del 18% de las personas eran indigentes. Y esto, si lo comparamos con el segundo semestre de 2023, lo que nos permite ver es que hubo un aumento de la pobreza de 11,2%, un 11,2% de puntos más. En un semestre. En el primer semestre de Milei. Exactamente. Además, la industria y la construcción siguen mostrando caídas interanuales, aunque según dice la UIA, en septiembre hubo un leve repunte en la industria, pero todavía eso no se ve reflejado. Hay varios economistas que ponen en duda la sostenibilidad del esquema, y no solo por estos costos sociales. ¿Qué pasa? El cepo sigue firme y el tipo de cambio está apreciadísimo, a pesar de que el libertario llegó prometiendo dolarizar. Cada vez es más común encontrar videos de turistas de todo el mundo espantados con los precios internacionales. Con la comparación, digamos, los precios acá con los precios internacionales. Claro, que a Argentina les resulta más caro. Sí. Ahora, más allá de esta anécdota, como dijimos en otros programas, esto lo que hace es atentar contra la competitividad de la industria argentina, sobre todo ahora que Brasil, además, devaluó su moneda. El Centro de Estudio de Economía Política, el CEPA, publicó un informe muy completo sobre el primer año de Milei, y ahí dicen que las principales variables macro parecen haber mejorado, pero tienen pies de barro en esa evolución. Hablamos con Julia Estrada, que es diputada de Unión por la Patria y que es directora de CEPA, y le preguntamos a ella qué significa esto. Nos mandó el siguiente audio.
Desde el Centro de Economía Política Argentina elaboramos un informe a un año de la asunción de Javier Milei y analizamos tanto variables macroeconómicas como de salarios, ingresos y de empleo. En lo que refiere al orden macroeconómico, Milei se jacta de haber ordenado la macro. Cuando uno pone la lupa, efectivamente ha tenido superávit fiscal, efectivamente los pasivos remunerados del Banco Central se han reducido. Aquí es importante decir cómo han ocurrido ambas cosas. El superávit fiscal ocurrió a costa de la sociedad, es decir, no porque lo haya pagado la casta, sino porque lo pagaron los jubilados, las universidades públicas, el aumento de tarifas, es decir, el conjunto de la ciudadanía, y podemos agregar el costo del transporte y las transferencias a los gobernadores. Y por el lado de los pasivos remunerados del Central, fueron mayormente transferidos al Tesoro. Hoy son deuda pública que en algún momento, cabe decir, habrá que pagar, habrá que cancelar. Pero en tercer lugar, hay una pata muy relevante que tiene que ver con la cuestión cambiaria, es decir, el gobierno de Javier Milei pudo comprar una importante cantidad de dólares gracias al control de cambios, al cepo, luego gracias al blanqueo, y en este momento está avanzando un endeudamiento de empresas, obligaciones negociables mediante, que le permite abastecer el mercado cambiario y generar compras del Banco Central. Pero estructuralmente no es un modelo que haya resuelto, amén de que la balanza energética podría hacerlo, aún todavía no es un modelo que haya resuelto sus problemas estructurales en materia de restricción externa. Estamos frente a una apertura importadora importante y al mismo tiempo un déficit de balanza turística que está creciendo, que dan cuenta de una dinámica similar a la década de los 90, en donde la cuenta capital y financiera financia a la cuenta corriente, que es deficitaria. Este escenario es el que nosotros denominamos pies de barro, porque la macro de Milei no termina de tener una senda clara de sostenibilidad en el mediano plazo, más que con inyección de dólares permanente, con los recursos que acabo de mencionar, con un puente como el blanqueo, con el endeudamiento de empresas a través de ONs, incluso podría ser con nueva plata solicitada al Fondo Monetario Internacional. Este tipo de modelos, más tarde o más temprano, generan problemas por la acumulación de deuda y por la acumulación de compromisos en la cuenta capital y financiera y terminan generando saltos cambiarios muy graves y con impacto muy negativo para el conjunto de la sociedad. Bien, como escuchábamos que decía Julia Estrada, con una especie de síntesis bien interesante sobre la coyuntura económica y sus complejidades, entre las cuales me parece importante mencionar esta que decía ella, que el ajuste, ese ajuste efectivo que hizo que los números macroeconómicos del gobierno según sus parámetros cerraran, digamos, no fue hecho como fue su promesa de campaña, sobre todo en torno al ajuste de la casta, sino frente a cierto ataque, un fuerte ataque a buena parte de la población, ¿no? Esto hizo que aumentara la pobreza, como decíamos antes, pero sobre todo, como decían los jubilados, la universidad pública, un montón de espacios que después vamos a ver cómo fueron en ese sentido ajustados. El otro, y ya que hablamos de la casta, digamos, por eso lo mencionaba, el otro punto que tendríamos que tratar de hacer una especie de síntesis de cómo es la foto de fin de año para el gobierno, tiene que ver con el aspecto institucional y político, ¿no? Durante todo este año, Javier Milei y su gobierno han tenido minorías en las cámaras de diputados y de senadores. Incluso su propia coalición de gobierno se ha visto de alguna manera fragmentada, ¿no? Con varios legisladores y legisladoras que se han ido desprendiendo del oficialismo, e incluso con un fuerte conflicto con su propia vicepresidenta, ¿no? Y sin embargo, esto no ha hecho mella en su capacidad para, sobre todo, aprobar las principales medidas de su gestión. Algunas de ellas, muy pocas, pero importantes, en el Parlamento, como vamos a ver después también, y muchas otras a través de resoluciones, decretos, decisiones administrativas que de alguna forma van mostrando un estilo de gobierno que no necesita de grandes consensos en el sistema político
y que por lo tanto marca un estilo específico. También hay que decir que los partidos principales que han ido de alguna forma articulándose en torno a la constelación que dirige Milei han sufrido también fragmentaciones y están llegando a fin de años con grandes enigmas, ¿no?, de cómo siguen, si oficialistas, si opositores. Nos referimos sobre todo a la UCR y especialmente al PRO de Mauricio Macri, que está totalmente estallado. Le pedimos a Giselle Leclerc, que es periodista de perfil y que viene siguiendo de cerca las andanzas del gobierno, que nos haga un balance del Milei político, y esto nos dijo. Creo que en este primer año de gobierno, Milei supo hacer un equilibrio entre la intransigencia y la negociación. Lo que el gobierno llama equilibrio fiscal y la obediencia debida al presidente fueron las dos únicas cosas en las que no hubo margen. En temas que fueron muy sensibles, como la situación de los comedores, las universidades o los jubilados, el oficialismo fue para adelante sin que importaran las encuestas o la movilización social. Milei fue igualmente inflexible con cualquiera que se animara a cuestionar mínimamente su gestión. De hecho, llegó a romper con personas que lo habían acompañado a llegar a la Casa Rosada. Pero dicho eso, por el otro lado, en el resto de los temas demostró ser capaz de hacer alianzas con cualquiera. El PRO, radicales, peronistas. Esta segunda cara de la Libertad Avanza creo que se puede ver en tres lugares fundamentalmente. En lo que pasó en el Congreso, en el vínculo con los gobernadores, sobre todo en los armados que están haciendo Karina Milei y los Menem en las provincias, en donde se puede notar que la única variable que determina quién está dentro y quién está fuera es la lealtad. Me da la sensación que este equilibrio fue efectivo para Milei. Tener un logro fuerte, como la baja de la inflación, y capitalizar a su favor los despidos a funcionarios propios le permitieron sostener una imagen pública de outsider y ese discurso anticasta con el que llegó al gobierno. Al mismo tiempo, en las sombras, pudo negociar con las prácticas de la vieja política que él tanto cuestionó. La pregunta ahora es cómo podrá Milei sostener este doble juego, pero también hasta qué punto los heridos de Milei, con Mauricio Macri a la cabeza, están dispuestos a seguir acompañándolo. La escuchábamos a Giselle Leclerc hacer este panorama de la construcción política, ¿no?, del gobierno. Mientras grabamos este podcast, estamos atravesando en todos los medios una situación derivada del caso de Edgardo Cuéllar, que es el senador peronista que fue detenido la semana pasada en Paraguay, con $200.000 en efectivo sin declarar, y cuya salida del Senado desató un nuevo episodio de esta crisis entre Victoria Villarroel y el mileísmo, que es como una de las principales tensiones del gobierno y que nunca se sabe muy bien qué significa ni qué magnitud tiene, ¿no?, hacia dónde va esa crisis. Vamos a ir ahora a otra arista del armado político de Milei que mencionábamos al principio de este bloque, que en la revista Crisis, que abro un pequeño paréntesis, la revista Crisis número 65 salió de la imprenta esta semana, es el último número del año, está fantástica en muchos aspectos, en muchos sentidos. En muchos sentidos, periodísticamente, gráficamente, visualmente. Si están suscriptos o suscriptas la van a recibir, y si no están suscriptos lo pueden hacer ahora entrando a revistacrisis.com.ar/tienda. Cierro el paréntesis, decía, en Crisis estamos llevando una investigación desde hace varios meses sobre esta cuestión del armado político de Milei, especialmente de cuáles son sus bases, que la llevan adelante sobre todo nuestros compañeros Juan Pablo Hudson y Facundo Iglesias. Hay una nota en el número 65 sobre esta cuestión de, bueno, ¿qué está pasando en la militancia de los jóvenes activistas libertarios? En un primer momento del año, lo que surgía ahí en esas conversaciones es una tensión entre un sector mayoritario, oficial,
esta militancia que apostaba a las redes digitales, sobre todo para llevar adelante esta suerte de guerra, de la que vamos a hablar después más detalladamente en el segundo bloque, y un sector minoritario dentro del espacio libertario que pretendía utilizar, digamos, como fierros del Estado, los fierros del Estado, para embarcarse en una militancia territorial, ¿no? Y ahí aparecía como una discusión, ¿no? Entre, por ejemplo, un activista que decía en una entrevista que hicimos en marzo, a mí me dan ganas de salir a confrontar, porque aparte hay una cosa del relato de izquierda que a mí particularmente me molesta, que es que la izquierda toma la calle, ¿no? Y nosotros, los libertarios, de alguna manera no ponemos el cuerpo de esa forma. Pero también habíamos reconstruido que la orden desde el gobierno durante 2024 siempre fue tajante y fue no tomar las calles y mucho menos confrontar físicamente con la oposición. Sí, Jimé, de hecho hay como una gran paradoja, ¿no? Porque los grupos libertarios surgieron en parte como una resistencia al quédate en casa de la cuarentena, y ahora con este escenario que vos describís sería una bajada que va justamente como en un déjà vu hacia el militar en casa, ¿no? Porque hay como una contención para que eso no pase a la calle. Bien, en el primer semestre lo que primó fue un polo más destructivo, podríamos decir, que encarna Milei y su guerra digital, pero en este cierre de 2024 lo que encontramos es al gobierno convertido en una especie de animal bifronte, podríamos decir. Por un lado, Milei sostiene su propensión a destruirlo todo y no parece preocuparle demasiado el sostener una fuerza propia orgánica, pero por el otro, Karina Milei se puso al hombro la creación de un partido para hacer un ordenamiento general de esta tropa libertaria variopinta. Un joven libertario en junio hacía un balance organizativo, lo compartía con los compañeros, y lo que decía es que no había una estructura armada. Él decía, no sabías bien a quién responder, no se conocían, se vendían unos a otros. Bueno, describía justamente esta cuestión inorgánica. Ajá. Ahora, en las elecciones, la Libertad Avanza consiguió encauzar la ira contenida en la juventud en una explosión sin límites, pero que ya mostraba esto, que no había mucha organización. Y quizás en su encarnación actual, con estos modos impredecibles y este organigrama asfixiante que se arma, logró organizar un poco esa rabia. Karina Milei, por su parte, aplicó un verticalismo duro a los pibes mayormente sin tradición de activismo partidario, y la impronta era digital y financiera. Ahora, hay una pregunta que subsiste, y es, ¿qué se entiende en el mundo libertario por militancia territorial, entonces? Y se lo preguntamos a Lourdes Arrieta, que es diputada nacional, que fue expulsada de la Libertad Avanza, y ella respondió lo siguiente. Mi hermano le acuñó la policía del pensamiento. La verdad es que uno se pone a pensar, y es cierto, te critican por lo que decís, por lo que haces, te critican si fuiste a ayudar o a dar donaciones, te critican si presentaste un proyecto de ley, pero yo creo que queda en la crítica. Si salen a militar, salen muy poco y salen a, ejemplo, la legislatura porteña para que les entreguen un diploma de liberalismo. Ustedes están todos los chicos con sus saquitos, viste, bien bonitos, arregladitos, para la fotito, pero los pibes no les enseñan realmente a ir a un barrio, porque ahí realmente es donde se vive. Es la diferencia que, bueno, esto es netamente estilo menemista, ¿no? Cuando vos tenés, por otro lado, una cámpora que... o quizás algún sector del radicalismo, pero no tanto, pero poner una cámpora, un peronismo, que tiene esa empatía de ir a los barrios, de limpiarle los mocos a un niño, de estar con ellos, de escucharlos. Entonces yo creo que tendrían que dejar de lado el teléfono, ahora que son justamente Estado y tienen el aparato del Estado, que pueden ayudar justamente al prójimo y a estos tecnócratas. Entonces darle las herramientas para no atacar en redes sociales, ir y conocer las necesidades de los demás, ir y estar con ellos, y creo que el militante de territorio
es el que está afiliando o el que está en la legislatura porteña o el que está paseando en distintos ministerios para conocerlos, o en el mismo Congreso, pero no hay o se juntan porque va Karina a un evento y nada más, pero no hay una empatía. Lo que busca, lo triste es que se está gestando un sentimiento de odio y ellos mismos lo están difundiendo, pero este odio está centralizado en este verticalismo justamente que se desparrama hacia las cuartas y quintas líneas también. Bueno, estamos viendo entonces un experimento político nuevo en el cual hay muchas tensiones y muchas líneas tiradas a ver cómo salen. Como bien explican Facu Iglesias y Juan Pablo Hudson en la nota que mencionábamos antes y que está forma parte del número que acaba de salir, que está bien interesante. Ahí hay una disputa o por lo menos una tensión entre la dinámica más digital que se expresó hace muy poco, precisamente con la fundación de un partido, de una organización, de una fracción que se llama las Fuerzas del Cielo, ¿no? Que fue se conoció por todos lados, presentada por el Gordo Dan y en general por la tropa que podríamos llamar de Santiago Caputo, ¿no? Que son los que llevan adelante este cuidado a la narrativa, esta ofensiva permanente en el plano digital por un lado, y lo que venías comentando, Nati, que es el armado del partido electoral que está haciendo Karina Milei. Exacto. Hay todo el tiempo versiones de chispazos, pero a su vez se va ordenando la tropa. Y lo que veremos el año que viene, y me parece que ahí empecemos a apuntar, es ya no tanto estas internas y este bullicio al interior de la tropa libertaria, que de una manera muy rápida accedió al gobierno nacional y demás, y al Estado, sino la pregunta por cómo va a ser el diseño electoral el año que viene, ¿no? Para eso está armando el partido Karina Milei. Hay muchas preguntas abiertas sobre hasta qué punto va a incorporar al PRO, hasta qué punto se va a enfrentar con el PRO y con el macrismo, si van a cooptar a un sector del peronismo que ya está tocando la puerta, o si van a aupar sobre todo a las tropas, a los verdaderos artífices y los brazos armados, digamos, del gobierno, como el Gordo Dan y los otros tuiteros, pero también a personajes como Manuel Adorni, el vocero presidencial, un personaje importante del oficialismo durante este año, la propia Karina Milei, que se dice puede llegar a ser la candidata en la provincia de Buenos Aires, un dato clave, digamos, para ver cómo puede ser esa performance de medio término por parte del gobierno. También se habla de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, representando a los libertarios en contra de su antiguo jefe Mauricio Macri. En fin, toda una cantidad de incógnitas que se van a ir develando poco a poco, que va a ser tema clave para el año que viene, que por ahora es muy difícil especular, no tiene mucho sentido, pero que sí, en todo caso, va a abrir un nuevo capítulo de esta especie de película de terror que se está viviendo con los libertarios. Dijimos que íbamos a hacer un podcast no tan al gobierno. Bajón. Crisis en el aire, el podcast semanal de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura. A lo largo de todo el año, desde el equipo de investigación política de la revista Crisis, que también es llamado Edipo, hemos seguido de cerca cómo se fue configurando la violencia de la ultraderecha en el poder. Tanto en su faceta estatal, esto es a través de las fuerzas de seguridad y particularmente esta fuerza estatal contra la protesta social, y también en su dimensión paraestatal, enfocándonos, investigando las milicias digitales que pululan en las redes sociales. Así que en este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a compartir algunas conclusiones sobre lo que pudimos percibir en estos dos frentes, y también presentar algunas intuiciones que tenemos para tener en cuenta el año que viene, 2025. Vamos a empezar entonces con la represión estatal a la protesta, comandada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Este es el verdadero aporte del PRO al gobierno de los libertarios, es dirigir la represión, ¿no? Por supuesto con el apoyo del presidente Milei. La primera movilización importante del año fue el 24 de enero,
a propósito del primer paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo, la CGT, que realizó un acto ahí en la Plaza del Congreso, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Una semana más tarde, entre el 30 de enero y el 2 de febrero, se libró la primera batalla en torno a la aprobación de la ley Bases, que se trataba en la Cámara de Diputados. Y la última movilización que monitoreamos antes de hacer este podcast fue el 5 de diciembre, es decir, hace 10 días, y fue convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, a Plaza de Mayo, una manifestación contra el hambre. Entre aquel enero y este diciembre, la sensación es que el gobierno salió ganando, al menos por ahora. Así es, Jimé. Como decías antes, a lo largo de todo el año hicimos un monitoreo de la represión desde un colectivo que conformamos que se llama Ahora. Es la sigla que significa Archivo Histórico de la Represión en Argentina, que está funcionando muy bien y tiene gran potencialidad hacia adelante. Estamos empleando técnicas de investigación que creo que están bastante interesantes, que implican el almacenamiento y análisis de gran cantidad de imágenes. Están participando fotógrafos, fotógrafas, videastas, un experimento bien potente. En la cronología que elaboramos durante este tiempo, contamos con un total de 28 movilizaciones importantes. No es exhaustivo, no es científico, pero es lo que... Nadie venga a decir mi movilización no fue contada, por favor. Fueron 28 movilizaciones importantes entre estas que decías, ¿no? El 24 de enero y el 5 de diciembre, de las cuales 14 fueron al Congreso Nacional, o sea, la mitad fueron al Congreso Nacional. Eso pone en evidencia que el objetivo más importante de la movilización fue hacia ahí. 5 fueron a Plaza de Mayo, 2 al Ministerio de Capital Humano. O sea que ahí podemos Estamos ver... hablando de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, que es donde podemos hacer el monitoreo por ahora. Sí, pero que también fue el escenario de la mayoría de las movilizaciones. En el interior hubo muy poco movilizaciones en general. Hubo, por supuesto, pero de movilizaciones que uno puede decir que en general fueron acá porque está el poder central. Y si nos fijamos, hubo 21 de las 28 movilizaciones fueron de alguna forma a centros del poder nacional, digamos, ¿no? O réplicas, ¿no? En el interior muchas, no sé si réplica es la palabra, pero las por ejemplo, para la defensa de la universidad, que tuvieron muchos lugares, pero con algo en común, que acá ocurría, pero se repetía en las provincias, claro, digamos. Sí, esas sobre todo las de las universitarias, ¿no? Sí. Que fueron a nivel nacional, fueron federales, pero tuvieron como epicentro acá, ¿no? Eso es lo que estamos monitoreando en efectivo. Bueno, hubo otras también que se descentralizaron en distintos objetivos, sobre todo cuando se empezó a ver que la marcha hacia los centros del poder terminaban, ahora vamos a explicar un poco, siendo reprimidas y demás, empezaron a descentralizar. Y algunas otras fueron a lugares menos relevantes del poder público, como pueden ser, qué sé yo, hubo una, por ejemplo, los cineastas en el cine... En el Inca, en el Gaumont, cine Gaumont. En el Gaumont, hubo otra, la legislatura, bueno, no importa. Ahora, se podría decir que durante el primer semestre del año, lo que se libró fueron 3 batallas importantes en la calle. La primera y más importante, ya la mencionaste, Jimé, fue en torno a la ley Bases, propuesta por el Poder Ejecutivo, que como sabemos reorganizó buena parte del funcionamiento de la Administración Nacional. La segunda batalla fue protagonizada por los movimientos sociales, en contra del brutal ajuste diseñado desde el Ministerio de Capital Humano. Y el tercer conflicto importante, de menor intensidad, pero durante ese primer semestre también cobró bastante visibilidad, fue desplegado por los gremios estatales, sobre todo en oposición a los despidos masivos, ¿no? que se estaban sucediendo. Las 3 disputas se perdieron de manera bastante evidente, o sea, las perdimos quienes protestábamos, aunque en cierto modo se logró aplacar un poco el avance oficialista, ¿no? La ley de bases ómnibus terminó siendo una ley, ¿cómo se llamaba? Combi. Sí. En la universidad se logró algo de presupuesto. No, la universidad no, eso no, perdón. En los despidos, algunos despedidos fueron reincorporados. Y en torno a los movimientos sociales, bueno, algunas cosas se lograron de los comedores y demás. Claro, ellos por supuesto ponían la vara muy alta y en la negociación fueron cediendo algunas cosas, pero efectivamente podríamos decir que las 3 peleas se perdieron. Un primer punto de inflexión de esta dinámica, digamos, conflictiva del primer semestre tuvo lugar entre el 10 de abril, cuando una marcha de la UTEP, no sé si se acuerdan, la marcha de la UTEP que fue al Ministerio de Capital Humano y fue muy violentamente reprimida, y el 12 de mayo, cuando la justicia allanó decenas de locales de estas organizaciones y de casas de dirigentes de estos movimientos sociales. Entre el 10 de abril y el 12 de mayo, uno podría decir
se terminó de neutralizar, se concretó la neutralización de ese sujeto, que son los movimientos sociales, que habían sido clave en la movilización popular durante los últimos años y que durante este primer semestre quedó de alguna forma neutralizado. El segundo punto de inflexión, y quizás el más importante, se verificó el 12 de junio. Ese día, a pesar de que hubo una gran movilización que se dio cita en el Congreso para rechazar la aprobación de la ley Bases, finalmente los senadores le dieron la derecha al Poder Ejecutivo y encima la policía desalojó a la plaza, a Palacio Limpio, con gases lacrimógenos y con balazos de goma. A partir de ese día, la primera ola de resistencia comenzó a retroceder y el gobierno de Milei empezó a consolidarse. Para entender lo que significaron estas, que fueron verdaderas batallas callejeras, vale la pena citar los números que aportó el Comité Nacional de Prevención de la Tortura en un informe publicado hace unos pocos días. Con ellos colaboramos en un monitoreo conjunto y ahí se contabilizan la cantidad de heridos y detenidos en cada movilización. Viendo eso, por mucho, las marchas en las que hubo más represión fueron las que tuvieron como objetivo bloquear la aprobación de la ley Bases, justamente. La primera, como decíamos antes, se dio en realidad en 3 días seguidos, el 30 de enero, el 1 de febrero y el 2 de febrero, cuando le tocaba a diputados decidir la aprobación, y durante esas 3 jornadas hubo 150 heridos, 70 el segundo día y 65 el tercero. En total suman 285 heridos durante toda esa jornada, mientras que se registraron 6, 3 y 14 detenidos en los 3 días sucesivos, o sea, suman un total de 23 personas presas. Ahora, ¿saben cuántos heridos hubo el 12 de junio cuando le tocó votar al Senado? No, ¿cuántos? 638. Y hubo... Solo un día, 638 detenidos. 638. ¿Y cuántos detenidos? 35. O sea, casi el doble que la primera... Sí, esto es efecto de la forma en la que están ordenados los operativos policiales, ¿no? Que es golpear a mansalva, disparar balas de goma, y eso genera un número tan alto de personas heridas en una protesta. 638 en un solo día. Ahora, durante el segundo semestre del año se libraron otras 2 batallas importantes. Una es la del presupuesto para la universidad pública y la otra es la que tuvo a los jubilados como artífices. Ambas tuvieron también como desenlace un triunfo del oficialismo, al menos por ahora. Y al cumplirse un año de la gestión libertaria, la pregunta que dio vueltas desde el inicio sigue todavía rondando sin una respuesta del todo clara, y ¿es Milei un peligro real para la democracia? Por un lado sentimos que sí, que es evidente, por lo que implica en pérdida de derechos, como estamos viendo, por la agresividad que despliega desde el Estado, pero por otra parte es cierto que denunciarlo como un gobierno autoritario nos pone en un lugar torpe, lacrimógeno, conservador. Le hicimos esta pregunta justamente a la directora ejecutiva del CELS, a Paula Litvacki, y ella nos respondió lo siguiente. Bueno, creo que se puede responder con que sí hay amenazas para la democracia en relación con este gobierno. Hay amenazas que tienen que ver con la legitimación de la violencia estatal en defensa de la propiedad y la libertad de mercado. Hay amenazas en relación con la ampliación de las capacidades estatales de inteligencia y vigilancia. Hay un intento de disciplinamiento social por la represión y criminalización de la protesta, con un discurso bastante macartista, por no decir muy macartista, sobre cualquier disidencia o perspectiva de derechos. Hay una lógica del enemigo y una narrativa antiterrorista, ya sea en lo que tiene que ver con política exterior y definiciones geopolíticas, como con las discusiones sobre seguridad interna. Hay ataques a la organización social y a formas de expresión. Hay un gobierno muy decisionista que pretende cambiar reglas del sistema institucional sin debate político, pensando en los DNU, en las facultades delegadas,
en el cambio de leyes a través de reglamentaciones. Hay también una propuesta de desarmar la vida comunitaria, romper la organización social con ataques a las organizaciones o propuestas políticas que tienen que ver con eso y estigmatización a todo lo que tenga que ver con ese tipo de organización. Pero creo que el problema es poner la etiqueta de dictadura o autoritarismo o formas parecidas, muy omnicomprensivas a un gobierno que asumió democráticamente y que sostiene un apoyo social importante. Para mí el punto de preocupación es la posible deriva de más restricciones de libertades políticas ante un aumento de la conflictividad o de la organización de un campo opositor, ¿no? De fortalecimiento de un campo opositor. Esta capacidad de ponerse violentas ya la mostraron. Entonces, si estos rasgos se profundizan, porque pueden hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista de la fuerza o porque se ponen a la defensiva, entonces hay una posibilidad, una chance de una fase represiva mayor y de mayores restricciones democráticas. Lo que pasa es que estos rasgos van a poder convivir con la democracia formal, ¿no? Con un sistema de democracia formal, y esto ya lo vimos o lo pudimos ver en otras experiencias, en otros países en estos últimos años. Creo que ahí está el dilema, me parece. La escuchábamos a Paula Litvachky cerrando esta primera parte de este bloque sobre la represión estatal. Ahora nos vamos a desplazar hacia la violencia paraestatal ejercida por la ultraderecha, que venimos monitoreando también desde DIPO, en este caso desde una plataforma que se llama Radar, Registro de Ataques de la Derecha Argentina Radicalizadas. Esta iniciativa tomó ahí como un cuerpo muy interesante luego del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, que fue en 2022, y durante todo 2023 estuvimos siguiendo de cerca la ola de violencia de la ultraderecha, que se desplegó en paralelo a la campaña electoral, ¿no? No fue hace tanto, pero parece que fue hace mucho, contra organizaciones políticas, contra organismos de derechos humanos, contra los colectivos feministas, que son uno de los colectivos, y el discurso feminista, ¿no? Que es uno de los blancos de las derechas radicalizadas actuales. Durante este año lo que pudimos advertir ya 2024 es que esta agresividad se volcó de manera organizada hacia las redes sociales. Esto lo mostramos en una investigación que hicimos este año, que tuvo bastante repercusión, sobre las milicias digitales. Está disponible en nuestra página web. Y lo que nos permitió esa investigación es tornar inteligible lo que parecía una serie de ataques sin vinculación entre sí, ¿no? Esto que todo el tiempo vemos en las redes, que les va pasando a personas distintas, ¿no? Algunas famosas, algunas no famosas. Bueno, cuando nos lo ponemos a investigar, encontramos que la vinculación está ahí, ¿no? Y hay que poder entenderla. Resumiendo, al llegar al gobierno, la ultraderecha puso en marcha el aparato represivo estatal en su versión armada de las fuerzas de seguridad, como reseñábamos recién, pero también en su faceta de persecución penal con el aparato legal para detener la protesta callejera. Y las veces que intentaron tímidamente disputar la calle con alguna fuerza propia de movilización, salieron corriendo. Ese episodio también sucedió este año, o fueron insignificantes, ¿no? Como decíamos en el primer bloque, estas iniciativas fueron desalentadas desde lo más alto del oficialismo. Ahora bien, lo que sí desplegaron fue una fuerza de choque digital, con métodos como el doxeo, el swatting, el review bombing, bueno, muchas palabras que pueden googlear qué significan, el slap, digamos, son diferentes formas de violencia que se usa en otros países, que se empezó a usar en otros países, donde la ultraderecha opera hace más tiempo y que ahora se trajeron acá. La pregunta, por supuesto, es cuán orgánica es la relación, digamos, entre estos agentes que operan en las redes sociales y el gobierno, ¿no? Y los funcionarios. Sin pruebas, pero tampoco sin dudas, hay las personas que están detrás de estos ataques, nos referimos al Gordo Dan centralmente,
me parece muy increíble que haya que decirle gordo Dan a una persona que es importante en este momento de la gobernabilidad de la Argentina. Pero bueno, está claro que tanto el gordo Dan y como los que trabajan, los que son empleados del asesor estrella Santiago Caputo, son parte del gobierno, ¿no? Y que son los creadores del brazo armado libertario. Eso no está oculto, no hay que hacer ninguna gran investigación para notarlo ya a esta altura. Es decir, que hay una relación entre lo que sucede en las redes y los ataques que vamos viendo y el gobierno. El cuestionamiento contra ellos se extendió cada vez más por este tipo de prácticas de operatorias, y eso generó el apoyo explícito del presidente Milei, que se comporta de hecho en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como un violento de internet más, ¿no? Compartiendo imágenes, compartiendo discursos en la forma de hablar y demás. Bueno, hasta acá el diagnóstico. La gran pregunta, más allá de denunciarlo, de entenderlo, es cómo podemos reaccionar a esta violencia estratégica desplegada desde el poder. Esa es la pregunta que nos venimos haciendo, no solo nosotros, un montón de personas. Entre ellas, Magdalena Chirón, que es militante de Argentina Humana, es coordinadora de la comunicación política de ese espacio opositor, que tiene como referente a Juan Grabois, así que viene lidiando activamente con este asunto desde hace mucho tiempo. Esta semana, a raíz del discurso de Javier Milei en la apertura de la CIPAC, creo que fue, ella escribió un artículo muy interesante que publicamos en la web de Crisis, que se llama El arte y la guerra en la comunicación política. Realmente es muy bueno el artículo, se los recomendamos que lo lean. Le pedimos entonces un audio en el que le pedimos que responda la pregunta del millón, que es ¿qué hacer? Y nos respondió esto que vamos a escuchar ahora. Creo que lo primero que hay que hacer es dejar de pensar la política de manera electoralista táctica, que es entender que estamos en una guerra que ellos nos declararon, lo dijo Bannon explícitamente, lo dijo Milei la semana pasada en la CEPAC, que es una batalla cultural permanente en la que se disputan los valores morales, políticos, el propio modelo económico. En la CEPAC la semana pasada Milei relata el conflicto que tuvo con su consultora anterior, que para mí grafica bastante claro parte del problema que tenemos nosotros y las virtudes que están teniendo ellos en esta etapa. Él cuenta que, bueno, que lo que él le decía, que el consultor lo quería cambiar, y lo que él le decía es, bueno, no, que él quiere ver las encuestas, pero él ve las encuestas para ver qué es lo que la sociedad no entiende y entonces pensar cómo explicarle mejor a la sociedad para ir hacia el lugar de transformación al que él quiere ir. Incluso dice explícitamente que ellos son conscientes de que eso trae costos a su imagen, que están dispuestos a pagarlo. Y que si el día de mañana se van, como cualquier político que se va con mala imagen, al menos hicieron algo. Esa osadía, ese volver a poner en el centro la transformación, la persuasión de la comunicación y de la política es central para recuperar la iniciativa y para estar a la altura de la batalla que tenemos que dar. En cambio, nuestro campo lleva muchos años ya preocupado más por las elecciones que por pensar qué va a hacer cuando van las elecciones, por el programa, por cuáles son las ideas, por cuál es la disputa del quehacer. Y en eso nos hemos vuelto, al pensar siempre en las instituciones, nos hemos vuelto conservadores, una parte más del engranaje. Entonces, creo que también es fundamental volver a la esencia creativa, a la esencia artística de la política y la comunicación, no solo en términos de imaginar nuevos horizontes y nuevas maneras de persuadir, sino también pensando que, a ver, ¿qué es lo que más mueve al arte? Lo que más mueve al arte, lo que más mueve a la creatividad de las personas a ir hacia la transformación, tiene que ver con cuáles son los traumas más profundos, está vinculado con el dolor, con el enojo, con las emociones más fuertes. Entonces, poder analizar y poder buscar y escuchar eso, creo que va a permitir también una política y una comunicación mucho más potente, ¿no? Como juntar el propósito y buscar esos traumas. Y por último, volviendo a lo primero, ¿no? De no tenerle miedo al conflicto, no tenerle miedo, como se dice, al bait ahora, el escándalo, el llamar la atención, el decir cosas provocadoras. Eso funciona en la lógica de redes, porque resalta en medio de tanto ruido, porque genera conversación y porque aparte es necesario, porque la normalidad no está buena. Entonces,
también hay algo político en eso. Bien, la escuchábamos a Maga Chirón con un poco tirándonos algunas claves de esto, de cómo reaccionar frente a esta violencia organizada desde el Estado, que sobre todo hemos visto este año desplegarse, bueno, a través de las fuerzas de seguridad, pero también en las redes, y cómo hacer para salir de esta trampa, ¿no?, de la víctima, de verse todo el tiempo denunciando, lamentando, y empezar a además generar... nos acusan de llorar, que es una cosa muy fea, ¿no? Entonces hay que desplazarse de ese lugar, lo venimos planteando durante todo este tiempo, es un desplazamiento complejo, político, no es simplemente soplar y hacer botella, pero en eso estamos. Mientras tanto, lo que nos parece muy importante sí es seguir investigando, seguir tratando de develar cómo se organiza, en este caso, la ultraderecha en el gobierno, lo que podríamos llamar el enemigo, y sobre todo pensando en una pregunta que al menos a mí me quedó dando vueltas luego de esa provocación del acto que mencionábamos antes, en donde el gordo Dan decía que lo que estaban fundando ahí, esa organización que se llama las Fuerzas del Cielo, Las Fuerzas del Cielo, era el brazo armado del presidente. Después dijeron que en realidad el arma que empuñaba ese brazo era un celular. Un poco, bueno, provocando, a su vez regulando, y lo que me quedó dando vueltas es la pregunta porque efectivamente creo que la ultraderecha tiene brazos armados que no son digitales, que hay que ver, ¿no?, que hay que mirar, porque las fuerzas represivas claramente son eso, pero también van a tener límites, uno podría pensar, para reprimir y demás. Y hay que estar atentos a cómo se politizan esas fuerzas armadas, cómo se politizan esas fuerzas de seguridad, cosas que están pasando en otros lados del mundo, y que tenemos que tratar de entender para ver sobre todo la conflictividad que se va a venir hacia adelante, cómo puede reaccionar la ultraderecha y el poder en este caso, y cómo podemos generar herramientas efectivas de protección, ¿no? Mientras podemos desplegar la fuerza de una protesta que va a tener que manifestarse, que va a tener que plasmarse, que presentarse, porque, bueno, efectivamente lo que se viene es un momento complicado, ¿no?, de avance de los modelos neoliberales y todo lo que conocemos. Así que con esta pregunta me parece que cerramos este segundo bloque y vamos a meternos con la conflictividad social en el tercer y último bloque de este podcast. Bueno, este es el tercer bloque de Crisis en el Aire, es el último de este podcast y de este año, así que vamos a tratar de dejarnos una puerta abierta, abrir un poco el horizonte. Por un lado, un poquito más en un sentido un poquito más literal, vamos a irnos hacia otras provincias, a ver qué está pasando ahí con la conflictividad. Y por otro lado también en un sentido más metafórico, ¿no? Mirar más allá del horizonte, en el sentido de si podemos ver algunas experiencias, algunos otros procesos que estén dando algún resultado o tal vez alguna expectativa, generando alguna expectativa para ver qué puede pasar el año que viene y si efectivamente vamos a poder inclinar la cancha un poco hacia lugares más interesantes. Vamos a empezar entonces, Natalia Gelos. Sí, Jimé. Un poco retomando, hoy hablábamos de los índices de pobreza, de la desocupación. Estos números en las provincias en especial durante todo este año lo que hacen es profundizar una tensión que se produce, que se venía produciendo y que este año se hizo más fuerte y que empieza a cruzarse con otras variables a la hora de ver cómo durante todo el año se intensificaron los proyectos extractivos con un avance colosal que se dio especialmente a partir del RIGI, ¿no? Que armó un escenario en el que esa ecuación en la que uno de los justificativos es el ingreso de divisas también juega con justamente la necesidad de laburo para combatir justamente la pobreza. Esto lo que hace es complejizando algo que venimos pensando durante todo el año y que tiene que ver con qué hacer con esta tensión que vinimos trabajando entre
lo socioambiental, la naturaleza y el desarrollo, que son ideas que estuvimos pensando. Hace unas semanas en Vaca Muerta pasó algo interesante porque permite ver estas complejidades y que tiene que ver con la empresa NGR que vende arena para el fracking en Vaca Muerta. Ahí despidieron a 180 personas, alegando la crisis económica. ¿Qué pasó? Este hecho puntual tiene varias aristas y deja ver varias de estas cuestiones. Por un lado, porque la crisis que ellos ponían como excusa para estos despidos tenía que ver con que ellos, que extraen arenas de las cercanías, compiten con arenas más baratas que llegan de Entre Ríos. Esta es una de las preguntas también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los beneficios que supuestamente derramarían estos proyectos en los territorios? En este caso, no pasa. Y por el otro lado, también cómo empiezan a jugar las provincias con ciertos conflictos, porque en este caso, por ejemplo, tuvieron que intervenir 2 gobiernos provinciales, Neuquén y Río Negro, para llegar a una conciliación obligatoria que lo que lograron es que estos trabajadores despedidos cobren hasta enero. O sea, el horizonte más cercano y seguro es dentro de un mes. Luego se verá. Y esto lo que muestra justamente es, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Y hace una pregunta, ¿por qué tipos de trabajo se van creando y qué garantías cuentan los puestos que se mencionan siempre a la hora de... El libreto de justificación de siempre de estos enclaves, ¿no? Que es que genera puestos de trabajo. Exactamente, Jimé, así es. En este contexto, además, esta semana el gobierno derogó el decreto que sostenía la ley de emergencia en tierras indígenas y con eso lo que habilita es la posibilidad de operativos de desalojo en territorios que están en disputa, que son reclamados por las comunidades originarias. Entonces ya sabemos que esto además sucede en regiones que son clave. Hablamos de Vaca Muerta, también hablamos de las regiones donde se avanza con la minería de litio, de cobre. Entonces la pregunta que viene armándose a partir de esto es, ¿qué pasa a partir de ahora? Hablamos con Maristela Svampa, que es investigadora, que obviamente piensa y reflexiona sobre estos temas, y le pedimos a ella que nos hiciera una lectura del escenario que se viene. Ahora la vamos a escuchar. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que el correlato de este cambio de época que viene de la mano del gobierno de Milei implica la apertura de un nuevo ciclo de lucha muy marcado por la asimetría. Así, por ejemplo, recordemos que el gobierno de Milei está implementando una política de ajuste neoliberal, busca arrasar con toda narrativa de derechos y disciplinar o instalar un dispositivo criminalizador y represivo para desalentar las movilizaciones sociales. Eso pasa tanto en el centro de la capital, en Buenos Aires, como en las distintas provincias, en donde los diferentes gobernadores, independientemente del signo político que tenga, se han envalentonado y se han subido a la ola libertaria, encontrando en esta la posibilidad de avanzar de forma acelerada con los proyectos extractivos que tenían en carpeta. Lo cual, por ejemplo, podemos ver en una provincia como Río Negro, más de 53 proyectos mineros, más de 30 proyectos mineros en una provincia de Mendoza, en la cual existe una ley que prohíbe la minería, una gran cantidad también de proyectos de minería de cobre en San Juan, en Salta y en Jujuy se ha avanzado mucho también con la minería de litio, en donde también se han implementado consultas a los pueblos originarios que son muy dudosas, de carácter fraudulento, para arrancarles a estos una licencia social. Ha habido mucho también desalojo de territorios que habían sido recuperados por comunidades indígenas, sobre todo en el sur de Argentina, y esto ha tenido como corolario que Milei derogó la ley que prorrogaba a la ley 26.160 de propiedad indígena comunitaria. Carácter más regresivo no se podía imaginar hace un año atrás, sobre todo porque además hay que pensar los gobernadores, en ese sentido, cuando digo que se han subido a la ola libertaria, es que son conscientes que en este momento no pagan costos políticos ante la resistencia de las poblaciones y que pueden avanzar sobre los territorios sin mayores obstáculos.
Y no hay que olvidar, además, que la CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, está pidiendo a los gritos que deroguen la Ley Nacional de Glaciares, que fue sancionada en el año 2010, para poder avanzar con la minería en territorios protegidos. Entonces, resumiendo, creo que hay que decir que, sobre todo en relación a las luchas ecoterritoriales o contra el extractivismo, más allá del avance del fracking, del agronegocio, de la deforestación, es sobre todo la minería a cielo abierto la que está en el ojo de la tormenta. Bien, la escuchábamos a Maristeles Vampa planteando un panorama sobre lo que se viene, ¿no? El año que viene, pronto, con respecto a los avances de todas las explotaciones extractivas y de estos negocios que van a seguramente generar ciertas resistencias y que habrá que ver cómo se comportan esos conflictos, que también se están extendiendo. O sea, la propuesta un poco de abrir el horizonte es precisamente ver cómo, más allá de las luchas centrales o los lugares centrales, ¿no?, del poder político y demás, hay que ampliar el foco para ir incorporando muchos pequeños conflictos que se van a dar, ¿no?, y que se están dando en diferentes territorios del país, donde, bueno, se discute un poco lo que viene. Y en ese sentido también es interesante lo que empieza a pasar en el conurbano, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, donde los movimientos sociales, las organizaciones populares que ven la dificultad de movilizarse hacia el centro, de seguir las formas tradicionales de lucha que se venían desplegando a lo largo de este siglo, empiezan a encontrar, ¿no?, otros, o intentar otros modos de intervención. Por ejemplo, algo que sucedió en Quilmes hace 11 días, a principio de mes, el 3 de diciembre, cuando varias organizaciones sociales se acercaron a una de las plantas del frigorífico Finexcor y reclamaron una donación urgente de fin de año para las familias más empobrecidas de los barrios populares, una donación de carne, ¿no? Le fueron al frigorífico y le exigieron carne para el fin de año. En un documento que circuló ese día, entre otras cosas, lo que resaltaban era que mientras en Argentina los valores de consumo de carne vacuna están en sus picos históricos, las exportaciones no paran de crecer. En síntesis, en el barrio hay hambre, se come mal y ven cómo la carne que tienen al lado se va para afuera. El reclamo era preciso. Ante la proximidad de las fiestas pedían 600 kilos para todas las familias que asisten a los comedores. Lograron finalmente que la empresa se comprometa a repartir la carne para estos días que vienen. Eso fue lo que sucedió en Quilmes, fue lo más concreto y destacó también por los métodos, ¿no?, de protesta. Gomas quemadas fuera de la fábrica, una clara determinación, digamos, de sostener la exigencia y un objetivo claro, concreto, muy preciso. Pero hubo también otros episodios similares del conurbano. A partir de esto, Pablo Solana, que es periodista, escritor, estuvo acompañando, él integra el Frente Darío Santillán, que fue una de las organizaciones que estuvo en esta protesta, y estuvo siguiendo de cerca y tratando de interpretar y de entender un poco y de mostrar cómo ahí va surgiendo esta otra manera de plantarse, ¿no? Las 4 protestas que decíamos fueron, además de la del frigorífico Finexcor, que fueron 2, otra frente al frigorífico Penta, también en el municipio de Quilmes, y una más en reclamo por comida en Lanús. Esto fue frente al bingo, ¿no?, de esa localidad, donde también se movilizaron las organizaciones populares. Hablando con Pablo Solana, intercambiando sobre, esto que nos interesa, tanto a él como a nosotros mucho, por dónde va a surgir los elementos de una resistencia acorde a los desafíos que tenemos planteado en esta etapa. Le pedimos a ver si nos comentaba cómo está mirando él, qué está viendo interesante en esto que surge, y nos envió el siguiente audio. En esas luchas hubo militancia con experiencia, aunque en estos casos se planteó un reclamo muy concreto, de mínima. Reclamaron unos kilos de carne para repartir entre las familias que se habían movilizado. El reclamo de tan focalizado era probable que diera resultado, podía terminar bien con una pequeña victoria. Ese concepto, pequeñas victorias, es importante porque allí radica la diferencia con la dinámica de movilización que venía sucediendo durante los últimos años. En este caso, en el caso de Finexcor, la dinámica se pareció bastante a la de los orígenes del movimiento piquetero hace más de 25 años.
cuando algunos grupos militantes buscábamos formas efectivas de lograr entusiasmar a los vecinos y vecinas para que recuperen el ánimo golpeado por los despidos, la miseria y el hambre que había dejado la década menemista. Para eso pensábamos había que empezar a recomponer la estima de nuestro pueblo buscando pequeñas victorias. Esa idea fue fundamental en aquel entonces y puede volver a serlo ahora. Si la lucha da resultado, aunque el logro sean unos pocos kilos de carne para las familias del barrio, quienes se movilizaron vuelven contentos de esas luchas. Ese hecho sencillo puede convertirse en el principio de una dinámica creciente de movilización, porque reafirma que luchar sirve, que es mejor luchar que no hacerlo, que quien se movilizó está un poco mejor que quien quedó rehén del miedo en su casa. Hay algunas claves que se vieron en las protestas de los frigoríficos de Quilmes que permiten sacar algunas conclusiones. Una primera cuestión: resultó importante, una decisión inteligente en este contexto, no confrontar directamente con el gobierno nacional. En el discurso sí, las voceras de las protestas, por lo general son mujeres que están al frente de los comedores, fueron claras en denunciar la responsabilidad del gobierno. Pero para dar la pelea y poder ganarla, eligieron a otros responsables del hambre o por lo menos exponentes de la desigualdad, como estos frigoríficos que se enriquecen en dólares de exportación en barrios donde hay necesidades extremas. Otra cuestión importante que se tuvo en cuenta en las protestas de Quilmes es la seguridad de la movilización. Allí la militancia del Frente Popular Darío Santillán se propuso evitar un punto de conflicto donde pudieran actuar las fuerzas federales. Otro aspecto importante es la creatividad, porque es muy probable que en la medida en que se difundan estas noticias, los grandes supermercados y frigoríficos definan medidas para evitar las protestas o acuerden no conceder para que no se extienda esa dinámica de pequeñas victorias. En otros puntos del país, como en Córdoba, la dinámica es similar, aunque en cada caso se da con su propia particularidad. Allí las organizaciones plantean que sin trabajo y con hambre no hay paz social. Con esa denuncia potente lograron sentar en una mesa a las cámaras de supermercadistas, a la iglesia y al gobierno local para lograr que se repartan alimentos suficientes antes de las fiestas. La dinámica de las pequeñas victorias no es exclusiva de la organización barrial. En el plano sindical, a nivel de base, hay luchas que se ganan. Esta semana, sindicatos del rubro químico y petroquímico lograron revertir 10 despidos de delegados sindicales de la multinacional Praxair. De ese modo se va desarrollando un músculo de lucha que, para enfrentar lo que se viene, será imprescindible volver a ejercitar. Recién Pablo Solanas hablaba de cómo encontrar formas efectivas de lograr el entusiasmo para los tiempos que se vienen. Esta semana publicamos el manifiesto, justamente, que acompaña nuestra revista Crisis número 65. Se llama Por una ética de lo impredecible, y de alguna manera pensamos y seguimos esa línea de pensamiento. Así que ahora está bueno leer el final para compartirlo para quienes no lo leyeron, en el que decimos: las analogías históricas siempre engañan más de lo que aciertan, pero son útiles para graficar presentimientos. Una parte de nuestro colectivo editorial forjó su espíritu crítico durante la década del 90 y las similitudes con aquella etapa hoy resultan evidentes. Por un lado, es posible que el primado de los poderosos se extienda por unos años sin grandes obstáculos, hasta que se reconstruya una fuerza popular que arrase con el festival de injusticia y crueldad al que nos enfrentamos. En ese sentido, comienza un tiempo de escucha y elaboración. El malestar y el descontento inevitablemente se expandirán porque el ultracapitalismo es una máquina perfecta de producción de infelicidad. Pero el desafío radica en que las rebeldías que vendrán adquieran el carácter y la lucidez que se precisan para reabrir el horizonte de la emancipación. Es una tarea apasionante en la que se requieren más poetas que rosqueros. Un momento para sembrar y al mismo tiempo espantar a los cosechadores precoces, para refundar un compromiso genuino, lejos de los cargos, el éxito fácil y el aplauso adulador. Suelen nombrarse estos periodos de construcción paciente de una impaciencia poderosa como los años oscuros o las décadas perdidas. Son los ganadores que siempre escriben la historia desde el punto de vista del opresor, sean de izquierda o de derecha, populistas o liberales. Pero todo pasa. Y si hay algo que desespera el poder, es que por definición lo que viene resulta impredecible. Bueno, lo que viene no lo sabemos porque a largo plazo, pero a corto plazo sí lo sabemos. Tenemos Primero, fecha. Este podcast se termina hoy su 5ª temporada, ¿no? Así Estaba es. tratando de ver si hice bien la cuenta. Empezamos en 2020, allá por la pandemia. 5ª temporada llega a su cierre. Antes de terminar, tenemos que decir que todo este año grabamos el podcast acá en FM La Tribu, que nos ha recibido para poder hacerlo. Así que le agradecemos a La Tribu y les recomendamos que si quieren hacer un podcast, vengan a hacerlo acá. Y sí sabemos que va a haber una fiesta. Así es. Hace mucho que Crisis no convoca una fiesta. Creo que desde el número 40, ¿no? Como 25 números atrás.
presentación del número 65 de Revista Crisis, fiesta para despedir el año. ¿Cuándo? Es el sábado 21 de diciembre, o sea, el sábado que viene, a las 19 horas, en JJ Circuito Cultural, Jean Jaurès 347, ahí por la zona de El Abasto de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto. Gratis, venite a bailar, va a estar todo el colectivo editorial a pleno ahí tirando unos pasos. Va a haber invitados especiales y un show en vivo con Gio Lestengi, que es un amigo que tiene un show de rap o de trap, o no sé cómo se llama. Que no sé por qué no estamos poniendo su música ahora al final de este mismo podcast. Que se llama Hijos de la Crisis. Ahí va. Nos encontramos el sábado 21 entonces en una fiesta. Y a quienes escuchan siempre este podcast, oyentes en distintos lugares del mundo, nos encontramos tal vez el año que viene. Sí, que va a ser mejor que esto. Entonces perros ladren, entonces perros júntense en manada, reivindiquen el derecho a alimentarse. Compa hermano mío, parce. Crisis en el Aire cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Si te interesó, te invitamos a escuchar también Mundo en Crisis, en el que de la mano de Marco Teruggi analizamos la coyuntura geopolítica. Para suscribirte a nuestra revista, puedes entrar a revistacrisis.com.ar. Por tus ideales tales son los que promuevan pensamientos del mérito y caretaje. Se hacen diputados, se calzan el traje, se ponen el traje, se hacen diputados empujados por nosotros.